Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Me complace dar inicio a la cátedra Tomás Carrasquilla, que en este ciclo hemos denominado Edición, Libros y Lectores en Colombia. En esta ocasión, la cátedra es dirigida por el Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra y organizada por la Facultad de Comunicaciones, el Sistema de Bibliotecas y la Vicerrectoría de Docencia. La conferencia de hoy, que inaugura el ciclo, está a cargo de la profesora, investigadora y escritora Paula Andrea Marín Colorado. Ella es doctora en literatura por la Universidad de Antioquia y actualmente dirige la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Le doy la palabra a la doctora Marín, cuya conferencia se titula De los estudios literarios a los estudios editoriales, aquello que la edición revela de la literatura. Muchas gracias, profesora Paula. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a la cátedra Tomás Carrasquilla por permitirnos difundir los trabajos que estamos haciendo acerca de la edición, la lectura y los lectores y los libros en general. Voy a empezar a compartir pantalla para empezar a hablarles de esta presentación. Lo que voy a hacer en esta presentación de hoy es contarles una historia muy personal, una historia feliz, que fue mi encuentro con los estudios editoriales. Yo soy formada pues, en literatura, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y en mis estudios de literatura me fue acercando a esto de los estudios editoriales, pero lo hice a partir de la sociología de la literatura. Entonces, quisiera empezar por esto, o sea, cómo los estudios editoriales que estoy desarrollando en este momento, pues vienen de mis estudios, de los estudios literarios, pero vienen a partir de este contacto que he tenido con varios representantes de la sociología de la literatura. Acá me voy a referir solamente a cuatro, a Jacques Dubois, a Pierre Bourdieu, a Itamar Ebensoar y a Giselle Sapiro. Y ellos, a través de sus teorías y de los conceptos que proponen, a través, por ejemplo, la institución literaria, campos de la producción simbólica o la teoría de los polisistemas, pues me ayudaron a comprender lo importante que era la edición, los agentes editoriales y en general todos los procesos de la edición y de publicación de los libros para comprender de una manera más compleja y más profunda los fenómenos literarios. Entonces, obviamente también en Colombia, pues también hemos tenido críticos literarios que han abordado esa perspectiva de la sociología de la literatura, mencionan solamente dos, el gran Rafael Gutiérrez Girardot y el gran Carlos Rincón, que también pues desde sus trabajos, tanto en Colombia como fuera de Colombia, pues nos han hecho conscientes acerca de esa importancia de tener en cuenta otros elementos, otros agentes, otras instancias de la vida literaria para comprender mejor esos fenómenos literarios. Entonces, de la sociología de la literatura, voy a detenerme un poquito en una idea de Dubois, que es la de la institución de la literatura. Este libro, así titulado, en un principio se publicó en 1978 en francés originalmente, pero a Colombia llega en el 2014 gracias a la editorial Universidad de Antioquia, que publicó la traducción al español. Para Dubois, entonces, la literatura es un sistema compuesto por tres aspectos. Un corpus de obras, unos actores, escritores, críticos, editores, mecenas y unas referencias periféricas como el público, los modos de difusión y de publicación, las estructuras educativas. La institución literaria actúa a partir de la interacción de diferentes instancias cuya función es elaborar, definir y legitimar las obras literarias. Entonces acá quiero hacer énfasis en cómo esos actores, dentro de esos actores están los editores y dentro de esas referencias periféricas está el público lector y están los modos de difusión y de publicación de las obras. Ebensoar, por su parte, es israelí y digamos que de manera contemporánea a Bourdieu con el campo literario, pues establece lo que él denomina el polisistema literario.
para SOAR. Entonces hay unos factores que definen ese polisistema, que son los productores, los consumidores, la institución, que es lo que regula la canonización o el reconocimiento que pueda tener una obra o un autor determinado. Y dentro de esa regulación están, por supuesto, las editoriales, la crítica, la universidad. También otros factores son el mercado, el repertorio y el producto. Entonces, de nuevo encontramos las editoriales como un factor muy importante para entender cómo es que funciona esto realmente de la vida literaria, de los fenómenos literarios. Y por su parte, Giselle Sapiro ha sido la continuadora de los trabajos de Eben Soar, porque ella estudió con Eben Soar y también estudió con Bourdieu. Entonces, ella ha sido la continuadora de estas teorías. Sapiro plantea que la vida literaria se caracteriza por la multiplicidad de instancias que contribuyen a la definición de la literatura, instancias de formación y de socialización, lugares de sociabilidad, instancias de producción y de difusión, y ahí tenemos otra vez a los editores, instancias de consagración, los premios, las academias, las organizaciones profesionales, los grupos o escuelas literarias. Giselle Sapiro, a partir del estudio de los trabajos de Pierre Bourdieu, me plantea cómo la sociología de la literatura se va transformando también poco a poco en una sociología de la edición. Y ahí es donde me encuentro yo. O sea, de esta sociología de la literatura paso a ser una sociología de la edición, en donde trato de combinar los estudios literarios y los estudios editoriales. Los estudios editoriales son muy nuevos en Colombia. Con este nombre quiero decir, desde la creación de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, donde trabajo, esta línea de estudios se creó en el año 2016. Eso no quiere decir que antes no hubiera estudios sobre los libros, la lectura de los lectores y la edición, pero se hacían más desde la historia. Lo que ha pasado en los últimos años es que otros profesionales como los literatos, pues hemos contribuido desde nuestras perspectivas a hacer ese tipo de trabajos. Entonces, desde lo que hemos hecho en la maestría en estudios editoriales y lo que hemos hecho también en el grupo Colombia Tradiciones de la Palabra de la Universidad de Antioquia ha sido ese encuentro entre los estudios editoriales y los estudios literarios. Entonces, voy a pasar a ya exponerles el centro de mi presentación, que es la exposición de algunos casos que he tenido la oportunidad de investigar, y a partir del recorrido de estas investigaciones, en lo que me interesa hacer énfasis es en la importancia que tiene estudiar la edición para comprender mejor y más profundamente los fenómenos literarios. Entonces, el primer caso es el de Arturo Suárez, que es un caso que para mí es muy significativo, porque es el autor que me hace realmente cuestionarme acerca de cómo estaba yo entendiendo la literatura, cómo la estaba estudiando, cómo me la habían enseñado y yo cómo a mi vez estaba enseñándola a Hola, mis. profe, qué pena. Parece que se nos cayó el en vivo y Carlos no nos contestaba. Ah, ok. ¿Dónde habré quedado? Un momento, profe, qué pena. No fue que no te contestara, sino que me sacó de la charla. Que me había desconectado. ¿Están escuchando? Sí, acá también en el Facebook, como te sacó, se cerró. Un momento, porfa. ¿Le pasó el rol a cuál? Un momento, a medios digitales, porfa. Para medios digitales no está ahí. Espera un momento. Creo que me tienes que ascender como... Estoy en espectadores. Ok.
Entonces te lo paso a... ¿Quién me puede confirmar si se escuchó lo que dije o en dónde quedé? Profe, listo, ya estamos al aire. Por favor, vuelva a comenzar. Ya resolvimos. O sea, desde el principio. Sí, profe, por favor. Ok. Bueno, voy a volver a empezar, puesto que tuvimos algunos problemas técnicos en la transmisión. Te presento de nuevo, que me Ok, parece listo. adecuado. Buenos días, muchas gracias por su paciencia, por su espera. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Hoy damos inicio a la cátedra Tomás Carrasquilla, que en este ciclo se denomina Edición, Libros y Lectores en Colombia. Esta versión de la cátedra es organizada por el Grupo de Investigación Colombia, Tradiciones de la Palabra, y organizada por la Facultad de Comunicaciones, el Sistema de Bibliotecas y la Vicerrectoría de Docencia. Hoy nos acompaña la investigadora, escritora, profesora Paula Andrea Marín, quien es doctora en literatura por la Universidad de Antioquia y es la actual directora de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Su conferencia se titula De los estudios literarios a los estudios editoriales, aquello que la edición revela de la literatura. Profesora Paula, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Bueno, gracias Ana María y bueno, ojalá que tengamos suerte esta vez. Bueno, entonces voy a hablarles sobre todo de mi historia personal, de mi historia como investigadora. Agradezco a la Universidad de Antioquia, agradezco a la Cátedra Tomás Carrasquilla por esta oportunidad para difundir nuestras investigaciones. Esta es entonces una historia muy personal de cómo llego yo a los estudios editoriales y cómo el análisis primero marcarme en los estudios literarios primero fue fundamental el encuentro con la sociología de la literatura, que luego se va a transformar en una sociología de la edición y que me va a llevar entonces a ubicarme más en lo que hoy estamos denominando estudios editoriales desde la línea de investigación en la que trabajamos en la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo y lo que hacemos también en el grupo de investigación Colombia Tradiciones de la Palabra en la Universidad de Antioquia. Entonces, dentro de este feliz encuentro entre los estudios literarios que luego se transforman en mi caso, en estudios editoriales, ha sido muy importante la sociología de la literatura y específicamente cuatro teóricos de esta sociología que son Jacques Dubois, Pierre Bourdieu, Tamara Bensoar y Giselle Sapiro. Entonces, en Colombia pues también se ha trabajado la sociología de la literatura y sobre todo quiero recordar todo lo que le debemos a Rafael Gutiérrez Girardot y también todo lo que le debemos a Carlos Rincón por dejarnos una serie de tareas y por hacernos unas invitaciones muy importantes para seguir indagando acerca de los fenómenos literarios colombianos, quizás a los que no le hemos prestado suficiente atención o no de la forma en que deberíamos ya haberlo hecho. Entonces, me voy a centrar un poco en algunas ideas de estos teóricos que les mencioné para entender cómo es que de la sociología de la literatura se pasa a una sociología de la edición, que es lo que más me interesa a mí hacer en el marco de los estudios editoriales. Entonces, Dubois con la institución de la literatura. Este libro es muy importante para la edición académica colombiana porque es un libro que se publicó originalmente en 1978, pero en Colombia se publicó por primera vez al español en 2014 y lo publicó la editorial de la Universidad de Antioquia. Entonces, para Dubois, la literatura es un sistema compuesto por tres aspectos: un corpus de obra, unos actores, dentro de esos actores están los editores y unas referencias periféricas dentro de las cuales está el público,
lector, los modos de difusión y los modos de publicación de las obras. Lo que me interesa acá hacer énfasis con estos 4 teóricos es cómo quizás dentro de las escuelas de estudios literarios nos hemos centrado mucho en la obra y en el autor, y en las temáticas y en los contenidos de las obras, y hemos dejado de lado estos actores, estas referencias periféricas y en general todo este funcionamiento de la institución literaria y las instancias que configuran esa institución literaria y que son finalmente las que le otorgan un valor agregado a esos contenidos, a esas obras y a esos autores que luego vamos a ver en las historias de la literatura o a no verlas, puesto que van a quedar olvidadas precisamente porque no pasaron la prueba prueba entre comillas de estas instituciones o de lo que estas instituciones logran institucionalizar, valga la redundancia, como valor literario. En el caso de Bensoar, él plantea el polisistema literario, donde hay unos productores, unos consumidores, una institución que regula la canonización o la consagración de las obras, y en esa regulación de nuevo aparecen las editoriales como un factor muy importante. También el mercado, el repertorio y pues los productos o las obras, ¿no? Y en el caso de Sapiro, en Bourdieu no me voy a detener mucho porque pues ya es un poco más conocido con su concepto de campo literario, ¿no? Y de unos agentes que dentro de los cuales pues están también los editores. Bourdieu habla acerca de cómo el editor crea al creador, los editores crean a los creadores, es decir que solamente a partir de la publicación de las obras o de la publicación de unos libros es que realmente podemos empezar a llamar escritor pues a quien se quiera hacer reconocer como escritor, pero es con la publicación de esta obra. Es decir, que el editor es un agente muy importante para que esa obra realmente empiece a llamarse obra y empiece a ser reconocida por las instituciones que conforman la vida literaria. Entonces, Sapiro es la continuadora de los trabajos de Bourdieu y de Itamar Bensoar. Ella trabajó con Itamar en Israel y luego en Francia con Bourdieu. La vida literaria para Sapiro se caracteriza por la multiplicidad de las instancias que contribuyen a la definición de la literatura. Hay instancias de formación y de socialización, hay lugares de sociabilidad, hay instancias de producción y de difusión, y ahí de nuevo vemos a los editores, hay instancias de consagración, hay organizaciones profesionales y hay grupos o escuelas literarias. Entonces, de nuevo, aquí lo que me quiero referir es cómo todos estos autores señalan la edición, entre muchos otros factores de la vida literaria, pero me voy a centrar acá en la edición, en los lectores, en ese público lector o en ese mercado literario, en ese mercado editorial, como una parte fundamental para entender cómo es que los escritores y las obras ganan o pierden valor en la historia literaria. Entonces voy a hacer un recorrido a partir de casos que yo he trabajado en mis investigaciones y a partir de esos casos entonces voy a señalar eso que la edición nos revela de la literatura y que no suele aparecer muy seguido dentro de los estudios literarios, pero que sí empieza a aparecer ya en esto que hemos denominado como estudios editoriales. Entonces, este es mi caso favorito de todos, que es Arturo Suárez Denis. Es un escritor colombiano de la primera mitad del siglo XX que hoy es, yo creo que casi olvidado, no aparece en los libros de historia literaria, no lo enseñan en ninguna institución de estudios literarios. Y creo que con este autor es que hay una conciencia más profunda en mí acerca de que como yo había entendido la literatura o como yo había entendido sobre todo los estudios literarios, lo estaba entendiendo de una manera errada. Entonces, a partir del estudio de Arturo Suárez Denis, digamos que se me abre la comprensión acerca de otros fenómenos literarios que yo estaba dejando de lado. Suárez Denis es autor de novelas que se llaman sentimentales o que llaman sentimentales, que tienen que ver con centrar la atención en la historia de amor entre un hombre y una mujer, y en ese caso, pues las novelas ya empiezan a ser desechadas por cierta parte de la academia literaria, pues que piensa que este tipo de obras pues no tienen un valor literario, no son serias, no indican, digamos, una importancia de quien las escribe.
¿Qué fue lo que me llamó la atención en este escritor y que tiene que ver con esto de lo que les he hablado, lo que les he hablado de la edición y los agentes editoriales y las formas de publicación de las obras? Y es ver los tirajes de los libros publicados de autoría de Arturo Suárez, y eran tirajes de 5.000 a 6.000 ejemplares. Entonces, este dato no significa nada si yo no lo pongo en contexto con cómo funcionaba la edición en ese momento en Colombia, ¿no? Entonces los libros estaban entre los 1.000 y los 2.000 ejemplares, ¿no? Entonces encontrarse, y eso era mucho, ¿no? Realmente no teníamos un público lector muy amplio, teníamos, según las cifras oficiales, un promedio del 40% de analfabetismo, y con eso llegamos hacia la mitad del siglo XX. Entonces, con esos pocos lectores o con esos supuestos pocos lectores, ¿cómo era posible que un escritor de este talante hubiera tenido libros con estos tirajes tan altos? Entonces ahí empieza, digamos, un cuestionamiento acerca de cómo funcionaba ese público lector en la época, quiénes eran los que leían Arturo Suárez Denis, si era que aquellos que lo criticaban en realidad lo leían en secreto, ¿no? Y cómo era posible que él hubiera llegado a tantos lectores en un momento en que no teníamos una industria editorial tan desarrollada, ¿no? Bueno, hoy tampoco digamos que la tenemos tanto, pero pues sí en unas mejores condiciones que en la primera mitad del siglo XX. Y por otro lado, otro elemento más editorial tenía que ver con la venta de derechos de estas obras, ¿no? Arturo Suárez Denis se puede ufanar de ser uno de los poquísimos escritores que en la primera mitad del siglo XX lo buscaban las editoriales para que él les vendiera los derechos de publicación de sus obras, ¿no? Entonces, la edición no era un negocio altamente lucrativo, nunca lo ha sido, ¿no? Pero en ese momento, pues mucho menos. A no ser pues que sean hoy los grandes conglomerados, las grandes multinacionales, pero en ese momento había muy pocas editoriales y pues estas editoriales publicaban libros que no rendían mucha rentabilidad. Entonces, el caso de Arturo Suárez es muy interesante por estos hechos, ¿no? Porque lo buscaban para que vendiera sus derechos de publicación y por otro lado alcanzó tirajes, es decir, alcanzó a llegar a un público lector que era muy raro para la época y lo logra con este tipo de novelas sentimentales. Entonces, eso lo que rompe para mí es entender que no hay unas obras que vale la pena analizar e investigar y hay otras que no hay unos escritores que valen la pena y otros que no. Todos estos circuitos o estos dos circuitos, el del público más amplio y el del público más restringido y especializado, son muy importantes para comprender de manera más amplia cómo funciona la literatura. Entonces, de nuevo acá, la edición es la que me lleva a pensar en la edición y en los fenómenos editoriales, es lo que me lleva a hacer estas reflexiones. Voy a seguir con el caso de Ediciones Colombia, que es una editorial fundada por Germán Arciniegas, también a principios del siglo XX, estamos en la década de los años 20, y analizando esta editorial y sobre todo la colección que él creó que era Ediciones Colombia, es más fácil entender qué se comprendía por literatura en ese momento, ¿no? Cómo funcionaba la escritura literaria en ese momento, ¿no? Y un fenómeno también que me llamó mucho la atención, puesto que lo que nos dicen cuando estudiamos literatura es que esta simbiosis entre lo literario y lo mediático es un fenómeno solamente de estos últimos años, pero se nos olvida toda la historia de la relación entre literatura y medios de comunicación que hay muchos años atrás y que pues obviamente ya haciendo un estudio histórico pues podemos rastrear sobre todo desde el siglo XIX con toda la industrialización de la edición. Entonces, esta relación muy cercana entre la literatura y la prensa, en este caso, entre la literatura y las publicaciones periódicas, la pude ver en este análisis que hice sobre Ediciones Colombia. Y fue ver cómo los escritores colombianos que aparecían en la colección de Arciniegas eran los escritores que ya habían sido reconocidos o consagrados por la prensa. Entonces,
esta mediatización del escritor no es un fenómeno de nuevo reciente, sino que se puede rastrear hace más de un siglo, ¿no? O hace un siglo, más bien exactamente, en el caso de esta colección de Germán Arciniega. Y por otro lado, hay una reflexión de la no especialización de ese lenguaje literario, ¿no? En ese momento había un género que era la prosa literaria, ¿no? Pero también había ensayo, ¿no? Y estaban los relatos, estaban las novelas, estaban los poemas. Entonces, digamos que hay una diversificación de ese lenguaje literario que tiene que ver con no tanto una especialización, sino todo lo contrario, ¿no? Hay unos límites que son difusos entre un género y otro. Y hay otros géneros que, por supuesto, han desaparecido. Entonces, ese tipo de reflexiones en entender cómo funciona la escritura literaria de la época, qué se entiende por literatura en la época y cómo son estas relaciones entre los medios de comunicación masivos y la literatura, pues se pueden ver también a partir de este estudio de lo editorial o de los productos que son específicamente más editoriales. Hay también un elemento muy interesante en esta época, en lo que es las décadas del 30, las décadas del 20 y el 30, sobre todo la del 30, de 1930, y es el cambio en el estatuto que tiene la lectura, ¿no? Entonces, antes, pues la lectura estaba asociada formalmente u oficialmente con un trabajo, ¿no? Con un trabajo intelectual, con una forma de aprender, de formarse, y tenía que ver más con la imagen de lector que podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Entonces es más la imagen de un intelectual, ¿no? Hombre, cuyo objeto libro tiene que ver más con lo que vemos ahí en la cita, que se llaman mamotretos, ¿no? Esto es lo oficial. De todas maneras, pues entendemos que la lectura pues siempre ha tenido como estas dos funciones, ¿no? La de formar y la de trabajo intelectual, y por otro lado la de entretener. Pero esta de entretener o la más asociada al ocio, pues había sido muy mal vista hasta muy entrado, en el caso colombiano, hasta muy entrado el siglo XX. Entonces, al hacer este contraste, que lo podemos ver analizando las imágenes que aparecen en las publicaciones periódicas que circulaban en la época, pues ya empiezan a aparecer ilustraciones como la de la derecha, ¿no? Entonces, claro, es una mujer, ¿no? Entonces, las mujeres siempre hemos tenido el estigma de que asociamos la lectura más con el ocio, con el entretenimiento, pero lo que quiero decir con esto que está pasando en la década de los 30 es que hay una aceptación un poco más abierta de que hay una lectura que es por ocio, ¿no? Que se hace por ocio y que empieza a ser aceptada, digamos, en los círculos de difusión de los productos editoriales o de los impresos, y que hay un público que está esperando unos productos pues para entretenerse con ellos. El caso número 3 al que me voy a referir es el de Arturo Zapata, que fue un editor también muy importante de la primera mitad del siglo XX, que hizo todo su trabajo desde Manizales. Y acá lo que me interesa remarcar en el análisis que tuve la oportunidad de hacer sobre la editorial de Zapata es los gustos lectores de la época. Los libros más exitosos de Zapata fueron los de prosa política y crónica. Entonces, eso nos da a entender qué tipo de público no era los que más compraban o aparentemente pues más compraban libros, ¿no? Y eran los interesados en los fenómenos políticos o en la actualidad política del país. Pero hay un elemento interesante en el caso de Zapata, y es que esa prosa política y esa crónica está asociada con el humor. Digamos que es una combinación que no suele aparecer mucho en los libros de las editoriales bogotanas, pero que en esta editorial manizaleña sí aparece, en esta editorial de Arturo Zapata. Entonces, otro elemento interesante de ver acá desde el punto de vista editorial y literario es que confluyen autores pues de literatura, de esta prosa política y de esta crónica, y autores
de esta novela sentimental a la que ya me he referido, como Arturo Suárez y como Miguel Gallego. Y la presencia de este escritor acá, de este autor Israel Rojas, era un autor que pues escribía libros que hoy podríamos clasificar como libros de autoayuda o de superación personal, y que parece que tuvieron mucho éxito en la época, ¿no? Porque hay varias ediciones de sus libros dentro del catálogo de Zapata. Entonces, me interesa señalar, uno, este fenómeno que nos habla acerca de los gustos lectores de la época, y dos, este fenómeno de que en un solo catálogo de una editorial se encuentre tanta diversidad de autores, de tendencias literarias, ¿no? Y de géneros editoriales, que de nuevo es una cosa que dentro de los estudios literarios no solemos tener presente, ¿no? Como nosotros separamos lo que se supone que tiene mucha calidad literaria y lo que no, lo que vale la pena estudiar y lo que no. Esto que es, no sé, novela de adultos o novela juvenil o novela rosa, ¿no? O novela policíaca, ¿no? Y cómo en los catálogos de las editoriales vemos todo esto mezclado, ¿no? Pues obviamente por unos intereses que obedecen más a la sostenibilidad económica de la editorial, pero digamos que lo que quiero remarcar es que es interesante ver cómo desde el punto de vista de lo editorial, los límites no están tan claros, ¿no? Los límites tienden a ser entrecruzamientos. Siguiendo con el caso de Arturo Zapata, esta es una de las carátulas de uno de los libros de Zapata, o publicados por Zapata, y es como en todos los estudios que yo he hecho pues sobre la edición y la relación con la literatura siempre aparece dentro de las editoriales como, lo digo acá, como un campo propicio para iniciativas aventureras. Es decir, las editoriales por lo general se lanzan, se arriesgan a empezar su trabajo de publicación con la literatura, porque por un lado es lo que más llama la atención de los lectores. Es decir, si hoy hacemos un rastreo por las librerías de las ciudades, que de hecho sí lo estamos haciendo en una investigación con la Universidad de Antioquia, el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo que más aparece es la literatura. Lo que más se vende en las librerías es literatura. Lo que más ocupa el catálogo de las librerías es la literatura. Es decir, que la literatura desde que empiezan a aparecer estos proyectos editoriales, la literatura sirve para tomar ese riesgo, ¿no? Porque es lo que primero va a llamar la atención de los lectores. Y en ese caso, entonces, seguir estudiando la relación entre esa literatura y la formación de públicos lectores, o en general con los lectores, pues sigue siendo interesante y sigue siendo necesario como parte de los estudios literarios. En el caso de Zapata, aquí me interesa resaltar cómo confluían los grecolatinos, ¿no? Con escritores del alto canon literario colombiano. Vemos, por ejemplo, a César Uribe Piedrahíta, a Osorio Lizarazo, ¿no? A Fernando González Ochoa, a Baldomero Sanincano, a León de Grave, ¿no? Pero está también autores de literatura social o de novela social, de la novela sentimental que ya les había mencionado. Son autores colombianos vivos y heterogéneos, de derecha, de izquierda, católicos, criollistas, costumbristas, vanguardistas, ¿no? De academicistas. Y de nuevo, como con la colección de Germán Arciniegas, aquí lo que podemos ver es una falta de especialización de los escritores. Es decir, los escritores no estaban tan interesados en que se los reconociera como novelistas o como cuentistas o como poetas, sino como escritores en general. Entonces podían trasegar de un género a otro de una manera mucho más fácil, entre comillas, que ahora, pero pues obviamente eso se debe a las condiciones, al estatuto literario de la época, al registro literario de la época y a las condiciones de profesionalización del escritor en la época. Y por supuesto, vuelvo a remarcar cómo en este catálogo conviven lo culto y lo popular, ¿no? Entonces, que es lo que me parece más interesante, o de las cosas más interesantes que vemos en Zapata. El siguiente caso, el caso número 4, es el de Pedro Gómez Corena.
que es un autor de cuentos de la primera mitad del siglo XX. Y esta investigación, tuve acceso a este escritor gracias a una investigación que hicimos con Colombia Tradiciones de la Palabra en la Universidad de Antioquia, donde en grupo analizamos alrededor de 28 publicaciones periódicas, y al hacer el balance de esas 28 publicaciones periódicas, pues nos dimos cuenta que Pedro Gómez Corena era el autor que más tenía cuentos publicados en esas revistas de la primera mitad del siglo XX en Colombia. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista del soporte, ¿no? Ya no de nuevo, no el contenido, no la obra como tal, no el nombre del escritor, sino el soporte. Entonces, en este caso el soporte eran las publicaciones periódicas y era analizar cómo se estaban difundiendo allí los cuentos, ¿no? Si no había muchos libros de cuentos publicados en la primera mitad del siglo XX, eso quería decir que por otro lado estaban circulando esos cuentos, y pues el soporte de circulación fueron las publicaciones periódicas. Entonces, darme cuenta de que este hombre era el que más había publicado según la investigación que hicimos, pues alerta mi curiosidad para ver qué es lo que tenía este escritor, pues que era tan apetecido por varias revistas del momento para que publicaran allí sus cuentos. El tema mayoritario de los cuentos de Gómez Corena, que es un escritor que hoy tampoco pues, se conoce mucho de él, es más conocido por una novela que publicó en relación con el Bogotazo, pero todo este trabajo de cuentista no aparecía en ningún lado, ¿no? Entonces, el tema mayoritario de sus cuentos era el adulterio femenino, o fue el adulterio femenino. Y esos cuentos tenían unos finales muy horribles para las mujeres. O sea, casi que el final se entendía como un castigo para la mujer que se atreviera a tener una relación extramatrimonial. Y pues ahí lo que se veía era cómo a través de estos finales pues se quería frenar la propagación de la mujer, de una mujer nueva, no de una mujer que se atrevía a divorciarse, de una mujer para la cual el matrimonio no era algo tan fundamental, sino más bien su satisfacción. Y esto tenía que ver con los modelos de la literatura galante o erótica que nos habían venido ya y que circulaban ya de la literatura francesa y de la literatura española, pero también cada vez más de la entrada del lenguaje y de la imaginería del cine hollywoodense. ¿Y por qué hablo de la tradición francesa y española? Porque cuando hacíamos la relación en cada una de las publicaciones de la nacionalidad de los autores que habían publicado cuentos allí, nos dimos cuenta de que por lo general siempre aparecía, pues en primer lugar lo colombiano, ¿no? los autores colombianos, pero en segundo lugar aparecía Francia, en tercer lugar España, y en mi caso, con las publicaciones que yo analicé, en Rusia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver estos modelos de literarios, ¿no? De qué tipo de literatura nos llegó y de qué países, y cómo luego ese repertorio, como lo llamaría Itamar Ebensoar, pues se va viendo en las publicaciones nacionales, en las publicaciones de los autores nacionales. Esto también tiene que ver con fenómenos de lectura, ¿no? Porque la lectura para la mujer siempre ha estado muy controlada, ¿no? Siempre nos han dicho que nosotros pues somos más débiles de mente, entonces nos podemos fantasear más fácilmente y alterar nuestros sentimientos por las lecturas. Eso había sido toda digamos, todo el control de la lectura durante el siglo XIX, como ya lo han demostrado otros críticos literarios acá en Colombia. Pero en este siglo XX y a través de estos cuentos y de lo que se publicaba en esta revista, lo que podemos ver es que hay una secularización de las lecturas para las mujeres, ¿no? Pese a estos finales horrendos, pese a estos finales que nos advierten o nos advertían que no podíamos alejarnos como de la familia tradicional, hay una secularización de las lecturas a partir de la misma puesta en forma del tema del adulterio, y en otros cuentos podemos ver, por ejemplo, los temas de la drogadicción, ¿no? O de las situaciones de desigualdad social y de discriminación social. Entonces, digamos que ahí yo veo que hay una secularización de esas lecturas que no estaba tan presente
en el siglo XIX y que ya con este nuevo tipo de revistas que llamamos gráficas, y que tienen que ver más con lo informativo y con lo de actualidad, pues esa secularización es más posible para las mujeres. El quinto caso es Tomás Carrasquilla, que es un autor pues con el que yo tenía mucho temor, ¿no? De trabajar, porque pues qué nuevo vamos a decir de Carrasquilla, ¿no? Y lo que encontré en el caso de este gran escritor es trabajar dos conceptos, uno la postura autorial y el otro fue la postura editorial. Entonces, para trabajar la postura editorial de este autor, lo que hice fue analizar su trayectoria editorial, o sea, cuáles eran las fases de la trayectoria editorial de este autor. Y encontré cosas muy interesantes, ¿no? Aquí se ratifica cómo lo editorial, cómo esa trayectoria editorial fue muy importante para que su obra, pese a todas las dificultades que él tuvo en vida para escribir, para publicar, las dificultades económicas que tuvo, pero esta trayectoria editorial sí demuestra que él siempre tuvo unas redes de sociabilidad que lo sostuvieron, específicamente a su obra, para que su obra no quedara en el olvido, para que su obra no quedara desactualizada, sino que siempre estuviera circulando, ¿no? Además de eso, esas redes de sociabilidad fueron muy importantes para que se consiguieran los reconocimientos que él obtuvo en su vida, ¿no? Los diferentes premios. Recordemos que él obtuvo el Premio Nacional de Literatura, que fue el premio más importante de esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Obtuvo también la Cruz de Boyacá, lo nombraron miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, y cuando falleció se sancionaron decretos para homenajear su obra, y de ahí es que sale la idea de publicar sus obras completas, que lo concreta Bedut. Entonces, estas redes de sociabilidad, y específicamente las redes de sociabilidad que él tenía en Medellín, pues fueron muy importantes para mantener viva su obra, para que se mantuviera en circulación, para organizar los homenajes que se le hicieron en vida a Tomás Carrasquilla, y muy importante, en el caso del que estoy hablando, para conseguir incluso crear un editorial solamente para publicar las obras de Carrasquilla. O sea, ese era el único objetivo, publicar las obras de Carrasquilla. Y por otro lado, dentro de esa trayectoria editorial, es muy importante lo que hicieron, claro, las editoriales de Medellín, también ediciones oficiales, estatales, no comerciales, ¿no? Que es una parte muy importante de la edición, ¿no? Como cuando el escritor o la obra no se logran insertar en el circuito comercial de la literatura, vienen en auxilio estas editoriales o estas ediciones estatales oficiales, ¿no? Para no dejar morir la obra de un autor. Y en el caso de Tomás Carrasquilla, fue muy importante también lo que se hizo en Bogotá desde el punto de vista estatal al incluirlo en colecciones estatales, ¿no? Y que hicieron pues que su obra llegara a muchos rincones del país. Entonces, lo que quiero decir con el caso de Tomás Carrasquilla es cómo en vida, ¿no? Bueno, después de su fallecimiento, pues obviamente hemos tenido muchas ediciones de Carrasquilla, pero me circunscribo a lo que fue su trayectoria editorial en vida, y cómo estas editoriales sí tuvieron un interés en la obra de Carrasquilla y fueron las que mantuvieron viva su obra, ¿no? En el formato libro, ¿no? Porque sabemos pues que en el formato de publicación periódica pues él publicó muchísimo, pero lo que se descubre dentro de los estudios editoriales es que solamente el escritor alcanza su estatuto de escritor cuando publica en formato libro. Entonces, estos libros que él publicó en vida, o que le publicaron en vida, que fueron 21, pues fueron muy importantes para que su obra llegara a ser lo que fue y lo que ha sido, y para que tuviéramos luego este monumento que son las obras completas publicadas por Bedut. Paso al siguiente caso, que es el de Carlos Valencia Editores y Pijado Editores. Aquí sigo trabajando con el género cuento, y
estas dos editoriales colombianas de la segunda mitad del siglo XX son muy interesantes para entender cómo siguió circulando el cuento en Colombia en esa segunda mitad del siglo XX. Y en el caso de Pijao Editores me interesa muchísimo porque me hizo pensar y me hace todavía pensar en esos circuitos editoriales y regionales que no estamos teniendo en cuenta mucho dentro de los estudios literarios, ¿no? Dentro de cómo se entiende la literatura dentro de nuestras academias, dentro de nuestras universidades e instituciones. En el caso de Pijao Editores, es una editorial que nació en Ibagué, que sigue trabajando desde allí, que sigue funcionando desde allí, desde 1972. Y en este catálogo que yo analicé de ellos, que es un catálogo hasta el año 2000, 162 de los 211 títulos que ellos habían publicado hasta ese momento habían sido publicados por primera vez en Pijao Editores. Eso quiere decir, como se demuestra cuando uno hace pues análisis desde el punto de vista editorial, y es cómo estas editoriales pequeñas, regionales, que podríamos denominar como independientes, son muy importantes para la dinamización del sistema editorial de cualquier país, de cualquier región, porque son estas editoriales las que acogen las primeras obras de autores que sin estas editoriales no tendrían cómo dar a conocer su obra a través del formato libro, ¿no? Recordemos que el circuito editorial en general es muy cerrado, es decir, que no es tan sencillo yo ir a Planeta o a Random House y dejar mi original, ¿no? Y que alguien me lo vaya a leer y si le parece bueno lo vaya a publicar, ¿no? O sea, ahí siempre debe haber un intermediario para que mi obra en realidad llegue al editor o a quien toma las decisiones de publicación. Entonces, en estas pequeñas editoriales funciona de una manera un poco más sencilla para quienes no tienen digamos, una trayectoria editorial ya reconocida, como es la que buscan estas grandes editoriales para que el riesgo que asumen cuando publican una obra pues no sea tan alto y que haya un mínimo de aseguramiento de que la obra se va a vender porque el autor es más o menos conocido. Eso no pasa con estas editoriales. Entonces, Pijao publicó y sigue publicando autores que no tenían una trayectoria editorial, que eran inéditos, y Pijao les da esa oportunidad de seguir publicando. ¿Qué pasa con esta editorial? Que al hacer un análisis de las obras que se habían vuelto a publicar, se habían reeditado luego de su paso por Pijao, de lo que me di cuenta es que el circuito seguía siendo el mismo, ¿no? O sea, no eran editoriales propiamente del Tolima, eran editoriales bogotanas, pero eran editoriales que homólogamente, como diría Bourdieu, ocupaban la misma o ocupan la misma posición dentro del campo editorial. Entonces, son editoriales pequeñas, editoriales que tienen unos circuitos de distribución también muy acotados, ¿no? Entonces, son unos circuitos por donde se difunden obras literarias que quizá no van a llegar a las academias, que quizá no van a ser retomadas por los críticos literarios, porque precisamente se quedan en estos circuitos pequeñitos, ¿no? Entonces, estoy hablando de La Serpiente Emplumada, del taller de edición Roca, de Gato Azul, de Cangrejo Editores, de SIC Editorial y de las editoriales universitarias. Acá Arango Editores y Grijalbo fueron una excepción, o sea, son una excepción dentro de todo este circuito, pero la gran mayoría de editoriales donde se vuelven a publicar las obras de Pijao, pues son estas editoriales pequeñitas. Entonces, acá mi reflexión va a eso, o sea, cómo a veces dejamos de lado como el nombre de la editorial donde se publica la obra que estamos analizando como dentro de los estudios literarios. Creo que es importante tener en cuenta estos otros circuitos, ¿no? de publicación y de difusión de las obras literarias, las editoriales regionales y las editoriales independientes más pequeñitas, ¿no? En donde estos libros circulan y que tienen un público que aunque pequeño está representando también unos intereses y una tendencia literaria que tal vez no estamos tomando lo suficientemente en cuenta. En el caso de Pijao Editores hay un caso
que me interesa mucho y es la edición de Un vestido rojo para bailar boleros de Carmen Cecilia Suárez. Es un libro que se publicó en los 80 por primera vez y que se sigue publicando hasta hoy y que sigue teniendo lectores, y sobre todo lectoras. Entonces es un libro que ha pasado por ya casi 3 generaciones y que sigue teniendo como esa buena recepción por parte de unos lectores que siguen queriendo que Carmen Cecilia Suárez siga editando este libro, ahora desde La Serpiente Emplumada, que es la editorial que ella dirige, pero que en su mismo momento de publicación con Pijado Editores ya tuvo una muy buena recepción. Es un libro que marca un hito dentro de la historia literaria colombiana, porque antes, es decir, en la década de los 70, los libros de literatura erótica narrativos eran escritos por hombres, ¿no? O lo que más entendíamos era estos libros que habían sido publicados por hombres. Y en esta década de los 80 aparece este libro de Carmen Cecilia Suárez que está centrado en el tema de lo erótico y en el erotismo de la mujer, ¿no? Entonces es una mujer que asume abiertamente su deseo sexual, ¿no? Y los cuentos que están aquí en Un vestido rojo para bailar boleros, pues nos hablan de eso. Entonces marca un hito por el tema, ¿no? Por el tipo de autor, y en este caso autora, y porque ha logrado trascender 3 generaciones de lectores, ¿no? En un público, claro, no es el de Planeta ni Random House, si no es este otro circuito que de nuevo insisto en que deberíamos ser más cuidadosos cuando escogemos temas de investigación en literatura o compramos libros de literatura, ver siempre a qué editorial estamos comprando y qué editoriales estamos dejando de ver, y es decir, qué obras y qué escritores estamos dejando de ver. Y ya en el caso de Carlos Valencia Editores, fue una editorial bogotana, ¿no? Más especializada en ciencias sociales y humanidades y en literatura infantil, pero que también publicó literatura y sobre todo cuento. Carlos Valencia Editores también fue una editorial que se podría clasificar como independiente, en tanto el 72% de los títulos que publicó tuvo su primera edición en esta editorial. Es decir, al igual que Pijado Editores, a ellos les interesaba más darle la oportunidad de publicar a escritores que no tenían una trayectoria editorial, es decir, sacarle a los autores del campo de lo inédito. Y por otro lado, hay un elemento que me interesa mucho resaltar de Carlos Valencia Editores en relación con el cuento, y es que después de que desaparece Carlos Valencia Editores en 1991, de los 14 autores de libros de cuentos, solamente 2 no volvieron a publicar en editoriales reconocidas. Es decir, que en el caso de Carlos Valencia Editores, el paso por esta editorial fue muy importante para los escritores porque luego saltaron a editoriales más reconocidas, con más canales de distribución y de difusión. Y esto tiene que ver con la conciencia que tenían los editores y especialmente la editora de Carlos Valencia Editores, que fue Margarita Valencia, acerca de lo importante que era el acompañamiento al escritor luego de la publicación. Es decir, con esto entendemos que la publicación de un libro en una editorial no llega hasta que sale el libro de la imprenta, que ahí empieza otro proceso muy importante y es la difusión del libro, la puesta en circulación del libro, la comercialización del libro, o si no se va a vender en el caso de las editoriales, por ejemplo, estatales o más oficiales, sí en la difusión, en poner ese libro dentro de la conversación de la gente, como dicen tantos editores. Entonces, el caso de Valencia Editores es este, ¿no? O sea, cómo sí se hizo un trabajo para poner estos libros en las reseñas, de los medios informativos y sobre todo en las publicaciones periódicas más importantes de la época, como el Magazine Dominical y como las lecturas dominicales, El Tiempo y el Espectador respectivamente. Entonces, de nuevo, el paso por una editorial es muy importante para el prestigio de un escritor. Entonces, de cómo se hace el trabajo en la editorial para poner ese libro en circulación y que logre llegar realmente a unos lectores, de eso también va a depender la carrera subsiguiente de ese escritor. Y eso lo entendí con Carlos Valencia.
Hay otros elementos interesantes de estas investigaciones sobre estas dos editoriales. Una es cómo desde los estudios editoriales no nos hemos dado cuenta de cómo influye el lenguaje editorial dentro de la forma en la que se recibe la literatura y cómo se forma un público lector. Entonces, si vemos las carátulas de estos libros de cuento en estas editoriales, resaltan la ausencia de veleidades esteticistas, ausencia de retórica, que hay un lenguaje eficaz, directo, fresco, sencillo, la capacidad de mantener al lector atento hasta el final y el dominio de la estructura del relato haciendo una elección acertada de la anécdota. O sea, fíjense cómo estas fórmulas de venta de los libros, de atrapar al lector con este mensaje que aparece atrás en la contracarátula, influye en la formación de expectativas del público lector hacia qué esperar de ese producto literario, ¿no? Entonces, este tipo de retórica hace que cada vez más los lectores lo que esperen de los cuentos sean esos, que no tengan veleidades esteticistas, que lo mantengan atento hasta el final, ¿no? Y que sea una estructura sencilla, centrada en la anécdota. Entonces, creo que dentro de los estudios literarios no nos hemos fijado, ¿no? en lo que esto causa, en cómo este lenguaje que viene de lo editorial está marcando las preferencias de los lectores, y nosotros dentro de los estudios literarios nos quedamos solamente con un lenguaje literario, ¿no? Entonces ahí la interacción entre lo editorial y lo literario de nuevo es muy importante para entender cómo estas complejidades de cómo se forma un público lector y las expectativas sobre todo del público lector frente a los géneros literarios. A partir de esta investigación también entendí que lo que más se publica es la poesía, ¿sí? Los títulos que más se publican en el área de la literatura son de poesía. Luego sigue el cuento y luego la novela. Pero la novela es lo que más se vende, ¿sí? Y es lo que más consagra a un escritor como autor. Entonces, saber estas lógicas nos permite entender también cómo esas interacciones entre estas editoriales pequeñitas que no tienen mucho capital económico ni tampoco mucho capital simbólico y estas grandes editoriales, ¿no? Que pueden publicar a los novelistas y que pueden hacerle una gran campaña publicitaria para que se vendan estos libros, porque también son los que más buscan los lectores. Pero sin estas editoriales pequeñitas que no tienen ese capital económico muy grande, pues, ¿quién publicaría poesía? ¿No? ¿O quién publicaría libros de cuento? Entonces, ambos circuitos son muy importantes. Como lo decía en el caso de Arturo Suárez, es tan importante esta literatura seria, ¿no? Como esta otra literatura popular. Lo mismo acá, son tan importantes estas editoriales más comerciales o que tienen un músculo económico mucho más grande para dar a conocer a unos escritores y para consagrar unos géneros literarios, pero son también importantes estas otras editoriales más pequeñas y con menos capital económico que le siguen apostando por géneros que, aunque no se venden bien, no tienen grandes ventas, sí están diversificando la oferta literaria, el lenguaje literario, ¿no? Y están llegando a otro público lector, quizás no tan interesado en el bestseller novelesco del momento, sino en encontrar una diversidad de propuestas literarias. El otro caso al que me voy a referir, ya para ir finalizando, es el de la filial de Alfaguara en Colombia. Este caso lo retomo del libro Ellas Editan, que fue una investigación que hicimos con Margarita Valencia desde el Instituto Caro y Cuervo, que recoge 16 testimonios de editoras colombianas. El testimonio al que me voy a referir es el de Pilar Reyes, y tiene que ver con el momento en el que, digo yo, que se abre como esta necesidad cada vez más específica y concreta de internacionalizar la literatura. Y en este caso, pues la literatura colombiana. Entonces, Pilar Reyes fue un agente muy importante para que Alfaguara España decidiera publicar autores locales en su filial colombiana, ¿no? Entonces, Pilar Reyes, pues,
ha tenido una trayectoria muy impresionante. Ella empezó pues vendiendo libros en la feria del libro de Bogotá y hoy es la directora editorial del grupo Random House, la directora de literatura del grupo Random House Mondadori. Entonces, para los años 90, para principios de la década de 1990, Pilar Reyes ya trabajaba con Conrado Zuluaga como en esta filial de Alfaguara Colombia, y son ellos dos y principalmente ella la que trabaja para convencer a Alfaguara España de que publique autores colombianos en el sello Alfaguara. Entonces esa es la década, o sea, lo que es la década de 1990 y la del 2000 en la que ella hace ese trabajo. Y por supuesto aquí vemos la importancia de también trabajar dentro de lo literario, o de entender dentro de lo literario la función de ese editor como un individuo que toma decisiones, que hace un proceso de selección de unos autores y de unos contenidos, y que a través de ese proceso de selección legitima unos nombres y unas obras. Entonces, en el caso de los libros que se publicaron en ese momento en Alfaguara, pues vemos, aquí no lo nombro, pero está RH Moreno Durán, está Darío Jaramillo Agudelo con Cartas Cruzadas, Fernando Vallejo con La Virgen de los Sicarios, Héctor Abad Faciolince con Fragmentos de Amor Furtivo, Piedad Bonet con Después de Todo, y bueno, luego todas las novelas que ha publicado, y Juan Gabriel Vázquez, que ha publicado pues también la mayoría de su obra, o a partir de su segunda obra, mejor, en Alfaguara. Entonces, si hacemos un balance de este proceso de internacionalización, es decir, son escritores que fueron publicados en el sello Alfaguara y que desde Alfaguara pues irradiaron a las otras filiales de Alfaguara en la región y pues en español, pues teniendo en cuenta pues que es España. Y si hacemos un balance de los eventos literarios más importantes o más internacionales en donde participan escritores colombianos, Juan Gabriel Vázquez no puede faltar, ¿no? Y en segundo lugar, Héctor Abad Faciolince. Entonces, con esto solamente quiero dar a entender cómo sí es importante rastrear para entender los fenómenos literarios estas decisiones que se toman desde las editoriales y que no son decisiones que se toman de manera abstracta, sino que hay unos agentes muy específicos que toman estas decisiones por diferentes motivos, ¿no? Porque es por sus redes de sociabilidad, por sus gustos literarios, obviamente, que son factores siempre muy subjetivos, pero sobre todo por sus redes de sociabilidad, ¿no? Entonces, entender eso nos ayuda a entender también por qué unos autores sí y otros no, y qué tipo de autores y qué tendencias literarias entonces está legitimando una editorial y está dándola a conocer como que eso es lo representativo de la literatura colombiana. Y el último caso, también es uno de mis casos favoritos, que es el de Mario Mendoza. Con Mario Mendoza pasan cosas muy, muy interesantes. La primera de ellas que a la que me voy a referir es desde el punto de vista de la trayectoria editorial. Mendoza es uno de los poquísimos escritores en Colombia que puede ufanarse de que ha construido su carrera literaria de la mano de una editorial. Eso es muy raro que pase en este país por las mismas condiciones digamos, de debilidad del sistema editorial colombiano, que hace que un escritor tenga que saltar de una editorial a otra para buscar mejores condiciones pues, de publicación y de regalías y de distribución. Pero Mario Mendoza es uno de los poquísimos que ha logrado hacer una carrera, en este caso al lado de Planeta, del grupo Planeta. Entonces, Mendoza empieza como un escritor renovador, que lo presentan como renovador de la narrativa colombiana, y después de la publicación de Satanás y sobre todo de su novela Satanás, y sobre todo después de la presentación de la película basada en la novela, Mario Mendoza empieza a hacer un giro hacia unas narrativas que conectan más con un público lector juvenil. En la investigación que yo hice sobre él, me di cuenta de que los lectores que más lo seguían a él eran lectores de colegio, ahí todavía no estaba dentro del plan lector de Planeta, eran lectores de colegio y lectores de los primeros semestres de carreras universitarias. Entonces, poco a poco, muy después de que yo hago esta investigación, Mendoza se enmarca ya directamente y concretamente en la literatura juvenil.
y Planeta, entonces, hace todo digamos, todo este enmarcado de su obra para el plan lector de los colegios. Entonces, Mario Mendoza siempre había sido muy cuidadoso, sobre todo en los últimos años de su carrera, en estos últimos años de su carrera, en hacer una relación cada vez más directa con el lector, en construir una relación cada vez más directa con el lector. Para mí era impresionante en ese momento en que yo hice la investigación, ver la manera en que manejaba sus redes sociales y en la que manejaba su blog. Había un fanatismo, realmente yo sé que todavía lo hay porque es tal vez el único escritor colombiano al que la gente le hace fila en la Filbo, cuando se hacía fila en la Filbo, para que Mendoza les autografíe sus libros, ¿no? Es el único escritor colombiano, yo creo que solo comparable con lo que hacía Fernando Vallejo en algún momento, en llenar auditorios, ¿no? En este caso de la Filbo, o de universidades para que los chicos, sobre todo los lectores muy jóvenes, se sienten a escuchar lo que tiene que decir para ellos. Es un escritor que escribe para ellos, para este público joven, que sabe cómo hablarle y que está muy interesado en seguir construyendo una relación muy cercana con ellos. O sea, ese tipo de relación tan directo entre un escritor y unos lectores era inédita en el circuito literario hasta la llegada de Mario Mendoza. Y esto cambia mucho el estatuto y la forma de entender el circuito literario, pues, antes de este fenómeno de Mario Mendoza. Entonces, desde el punto de vista editorial es muy interesante ver cómo pasa de literatura de adultos a literatura juvenil y cómo forma realmente, con una conciencia muy clara, cómo va formando ese público lector y lo va convirtiendo en un público lector muy fiel, muy, muy fiel. Cuando se podía montar más en el transporte público, para mí era muy impresionante subirme al transporte público y los libros que siempre estaban leyendo los jóvenes eran los de Mario Mendoza. Entonces, creo que eso es un fenómeno inédito en el país, que yo solo lo puedo comparar con lo que creo que pasó con Arturo Suárez en la primera mitad del siglo XX y que de nuevo son fenómenos que pronto estamos dejando de lado en las academias literarias y que desde el punto de vista editorial sí nos ayudan a entender más profundamente y complejamente la literatura. Y con esto termino. Muchas gracias. Voy a mirar entonces las preguntas. Si hay preguntas. Sí, hay tres preguntas. La primera es de Wilfredo Durán Guerrero y es: ¿las editoriales podrían haber dejado de publicar algún trabajo por no llenar sus intereses? ¿Los editores modifican las producciones de los escritores? Sí, claro, en el proceso de filtrado o en el proceso de selección de contenidos que hace cada editorial o cada editor dentro de la editorial, es muy probable, pues o sea, lo más probable es que dejen contenidos sin publicar. De hecho, hay una investigación que se hizo en Francia acerca de el porcentaje de originales que llegan a las editoriales y que no se publican. Y de todo lo que llega a las editoriales, solamente el 5% es publicado, llega a ver la luz de la publicación. Entonces, eso es en el caso francés, no tengo estadísticas para el caso colombiano, pero estoy segura que es lo mismo. O sea, de todo lo que se escribe en Colombia, ¿no? De todas las obras que han sido terminadas por los escritores, son muy pocas realmente las que pueden llegar a una editorial y las que después de llegar a esa editorial, el editor o el comité editorial decide publicarlas. Entonces, la respuesta es sí. Dejan de publicar, las editoriales dejan de publicar trabajos porque no llenan sus intereses. Esos intereses pueden ser a veces meramente económicos, dependiendo del tipo de editorial del que estemos hablando, o a veces porque no coinciden con su línea editorial, ¿no? Que es lo que
que es la justificación que más conocen las editoriales para decirle a un escritor pues que no lo van a publicar, que no coincide con la línea editorial. Y lo que por lo general pasa es lo que yo decía ahorita en la presentación, y es que a las editoriales les da mucho miedo publicar a escritores que no tienen un nombre más o menos reconocido o una obra más o menos reconocida. Recordemos que es un riesgo económico, o sea, publicar un libro es costoso, ¿sí? Para una editorial que lo quiera hacer bien, ¿sí? O sea, que no piense que el proceso termina cuando sale de la imprenta, sino que esté comprometida con el escritor y con la obra a poner el libro en circulación, a que los medios de comunicación hablen del libro, a que el escritor tenga eventos para participar y poder hablar de su libro o escritora. Y en fin, para que de verdad llegue a un público lector. Entonces, si la editorial está realmente comprometida con todo lo que significa publicar, desde el proceso de producción del libro hasta el proceso de recepción del libro, un libro es costoso, ¿sí? Producir un libro, sacar un libro es costoso. Entonces, a las editoriales les da un poco de miedo hacer una inversión tan grande con un riesgo tan alto, si el escritor no es, o la escritora no es un poco ya conocida. Y la otra pregunta es si los editores modifican las producciones de los escritores. Es relativo. Hay editores que dicen que no les gusta meterse mucho con el trabajo ya hecho por el escritor, y que si deciden publicar un libro es porque precisamente al libro no hay que hacerle muchas modificaciones. Hay editores, cada vez menos, ¿no? Porque esto del editor de mesa cada vez es un oficio que está parece que en desuso, pero hay todavía editores que obviamente sí se sientan con el escritor para trabajar con él realmente su propuesta, ¿no? Son pocas editoriales las que trabajan así. De nuevo, lo que más se ve es editores que dicen, si hay que hacerle mucha modificación al libro, no lo publicamos, ¿no? En el caso, un caso diferente es el de la corrección de estilo, ¿no? Hay que diferenciar un proceso de edición de mesa a un proceso de corrección de estilo. Todos los libros sí pasan por un proceso de corrección de estilo, que es esta corrección ortotipográfica, ¿no? De reglas, si cumple con las reglas gramaticales, de ortografía, pero la edición de mesa es diferente, ¿no? Entonces tenemos pocos editores de mesa y muchos correctores de estilo, afortunadamente. Entonces todos los libros sí pasan por un proceso de corrección de estilo. Rosario Palacio pregunta si las editoriales universitarias publican obras literarias. En general las percibo como que solo difunden el conocimiento generado en la institución. Sí, Rosario, afortunadamente las editoriales universitarias ya han empezado a publicar libros literarios. El caso más cercano que tenemos hoy en esta presentación es el caso de la editorial de la Universidad de Antioquia, que hace un excelente trabajo con las obras literarias que publica. Y para el caso también de Medellín está la editorial EAFIT, que también publica obras literarias. Y así pues hay otras editoriales que publican este tipo de obras, editoriales universitarias. Lo maravilloso de las editoriales universitarias es que precisamente son más abiertas que las otras editoriales, digamos, más comerciales. Entonces, las editoriales universitarias tienen un proceso de edición mucho más transparente que las otras editoriales, ¿no? Porque las editoriales universitarias, pues, deben cumplir con su estatuto científico de que cada trabajo que llega a la editorial como propuesta debe pasar por un proceso de evaluación de pares. Entonces, yo soy más autora de publicaciones académicas y he tenido muy buenas experiencias con las editoriales universitarias con las que he publicado. Precisamente porque yo valoro mucho este proceso, digamos, más transparente de evaluación de los manuscritos, ¿no? Si uno manda un original a una editorial universitaria, es muy seguro que sí tenga una respuesta, ¿no? Entonces, que no es lo que pasa con otro tipo de editoriales, pues que tienen otros mecanismos y otros procesos por los riesgos que yo ya he explicado, ¿no? Las editoriales universitarias tienen un modelo de negocio muy distinto, ¿no? En el caso
de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, hay una parte del presupuesto con el que funciona la editorial que lo da la universidad y hay otra parte que no. Hay otras editoriales universitarias en las que todo el presupuesto con el que funcionan se los da la universidad. Entonces, no tienen que correr tantos riesgos económicos cuando publican a un autor. Entonces, en ese caso, digamos que el proceso, por eso repetí ahorita, es más abierto, es un poco más transparente, uno puede dejar allí su original y seguramente le van a dar una respuesta de un sí o un no dependiendo de la evaluación de los pares evaluadores pues que leyeron y que revisaron el original. Entonces creo que esa es la gran ventaja y lo que le tenemos que agradecer a las editoriales universitarias. Y con el proceso de las obras literarias también es lo mismo, ¿no? O sea, se envía el original dependiendo pues de las reglas o las normas que tenga cada editorial y pues también se manda evaluación de pares que tengan pues criterios literarios para evaluar esas obras. Andrés Felipe pregunta ¿por qué hago esta equivalencia entre el público lector adulto y joven con el género? En el caso de Mario Mendoza, ¿cómo explica formalmente las categorías de literatura juvenil y para adultos? Bueno, sí, ese es un tema, ¿no? Yo acá lo puse de manera muy, digamos, muy sencilla, pero el tema es mucho más complejo, ¿no? Cuando yo hablo de literatura para adultos y de literatura juvenil, es, no sé, te pongo un caso el que primero se me ocurre, ¿sí? El Fernando Molano Vargas. Fernando Molano Vargas es también un escritor del Grupo Planeta. Molano Vargas lo publican bajo el sello Seis Barral, pero es igual de Planeta, ¿no? Y en el caso de Mario Mendoza, pues está en Planeta Lector, ¿no? Entonces, Molano Vargas no puede ser considerado como literatura infantil o juvenil por el tipo de tema que trabaja, ¿sí? Molano Vargas escribe escribió, perdón, unas historias que tienen que ver más con las relaciones homosexuales y claramente es todavía muy difícil que ese tema, tal como lo trabaja Molano Vargas, pues vaya a ser, pueda ser catalogado como literatura infantil o juvenil, ¿no? Entonces, dependiendo, sí hay unas características que son muy evidentes, ¿no? En el caso de Mario Mendoza, si tú miras las carátulas, si tú miras todo el trabajo de diseño editorial que hay en los libros de Mario Mendoza, más o menos desde el año 2014 hasta ahora, son carátulas que sí están pensadas para un público más juvenil. Mírale los colores, mira las ilustraciones, no son fotografías como en el caso de Molano Vargas, por ejemplo, sino que son ilustraciones con unos colores muy, muy vivos, con una estética muy del cómic, muy de la novela gráfica. De hecho, lo último que está haciendo Mario Mendoza es novela gráfica, ¿no? Con otro autor ilustrador que es Keiko Lano. Entonces, hay unas diferencias y desde el punto de vista del diseño editorial hay diferencias de cuando esto desde el punto de vista del diseño editorial está marcado para que sea para adultos, para jóvenes o para niños, y desde el punto de lo mismo, el diseño editorial, este es el tipo de diseño editorial que está para la literatura de adultos, ¿no? Entonces, claro, hay unas interrelaciones, ¿no? Se está poniendo muy de moda el libro álbum para adultos, ¿no? Entonces ya si vamos a las librerías, estos libros que antes eran solo para niños o que se empezaba que era solo para público infantil, pues ahora también los están comprando los adultos y cada vez más hay una especie de fetichismo con este tipo de libros, pues porque el papel es más bonito, las carátulas son más coloridas, los temas también están cambiando mucho, ¿no? Entonces el tratamiento que se le dé a cierto tema específico, pues también, como ya lo dije, hace que se catalogue como para adultos o como para niños. La literatura para niños y la literatura juvenil sigue teniendo una censura que es muy evidente, ¿no? O sea, lo podemos ver, por ejemplo, en los informes de Fundalectura, o el caso que yo más recuerdo, que creo que es de hace unos 2 años, y es cuando llegaron estos libros de Gravity Falls, los diarios,
que los recogieron de las librerías porque un grupo de padres de familia se opuso a que se vendieran porque en el libro parece ser que se incitaba al suicidio, ¿no? Entonces, sí hay una censura en cuanto a temas y de nuevo reitero esto del diseño editorial que es muy diferente. Puedes verlo ahora mismo en línea con las carátulas de Mario Mendoza. De hecho, los libros que él había publicado en su primera etapa ahora han sido reeditados en esta nueva etapa y las carátulas cambian muchísimo. Entonces, eso cambia también el tipo de lector al que va dirigido y la forma como lo va a recibir ese lector. Marcela Piamba, me queda la sensación de que el éxito de un autor y de una editorial es poder ser el amigo del amigo del amigo. En eso incluyo al marketing y la plata que se tenga para vender al autor. Muy interesante, es un negocio en toda la palabra. Sí, pero no quisiera dejarlos con esa sensación. Es decir, hay casos y casos, ¿no? Por eso, trabajando el concepto de postura editorial, gracias a Tomás Carrasquilla, gracias a la investigación que hice sobre Tomás Carrasquilla, lo que entiendo o lo que entendí con eso es que como escritores tenemos un panorama del campo editorial de un momento determinado. Entonces, si yo soy una escritora que no tengo mucha experiencia, no tengo una trayectoria editorial, nadie me conoce, no tengo un público lector todavía, solo, no sé, mi mamá y mi novio o novia, entonces no puedo llegar directamente a una editorial como las del Grupo Planeta o las del Grupo Random House, pero hay otras opciones. Sí, afortunadamente estamos en un momento, pese a la crisis, por esta pandemia, pero estamos en un momento en que hay una emergencia de editoriales pequeñitas, ¿no? Editoriales emergentes, de editoriales artesanales, de editoriales comunitarias, de editoriales que no les interesa si conocen o no a ese escritor, si ese escritor tiene o no una trayectoria editorial, sino la obra, ¿no? Entonces, tienen un proceso editorial más abierto y un poco más transparente, ¿no? No solamente las editoriales universitarias, que fue el caso al que me referí ahorita, sino estas otras editoriales más pequeñitas están abiertas a recibir a obras inéditas y a trabajar con los escritores, ¿sí? Este oficio del editor de mesa o de la edición de mesa que yo les decía ahorita que cada vez es un poco más difícil de encontrar porque los procesos cada vez son más rápidos y las editoriales quieren publicar más rápido, entonces si se tienen que demorar en trabajar el texto al lado del escritor, pues no les sirve, pero hay editoriales a las que sí les interesa ese trabajo con el escritor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay opciones. ¿Sí? Lo interesante del campo editorial es ver cómo es un campo muy diverso. Sí hay unas editoriales muy interesadas en lo comercial y en lo económico y en tener rentabilidad, pero afortunadamente hay otras editoriales que están pensando más en presentar una oferta diversificada de lo literario y en tenderle opciones de publicación amables para los escritores que no tienen todavía una trayectoria editorial. Entonces, de nuevo, como escritores, es como que debemos tener un panorama en nuestra cabeza amplio de cómo funcionan esas editoriales en nuestro circuito, ya sea en nuestra ciudad o en nuestra región o en nuestro país, e irnos a buscar opciones, ¿no? Entonces, sí, de una no me voy a ir a Random House, pero no sé, se lo puedo proponer a las editoriales independientes, hablo de las de Medellín, por ejemplo, como Sílaba, ¿no? Entonces, hay opciones, siempre hay opciones, y hay otras más chiquitas que Sílaba que están muy interesadas en hacer un trabajo de verdad comprometido con el escritor. Entonces, búsquenlas en Facebook, en Instagram. Hay de verdad muchas editoriales muy buenas colombianas, de gente muy joven y no tan joven, pues que está interesada en presentar una diversidad de ofertas editoriales y literarias. ¿Qué crees que aún hace falta investigar respecto a la edición en Colombia como trabajo académico? Uy, muchas cosas. De hecho, hasta
hasta hace muy pocos años, yo diría que hasta hace unos 4 años nosotros no teníamos ninguna, o teníamos muy poquísimas historias de editoriales colombianas. Entonces, con Colombia Tradiciones de la Palabra en la Universidad de Antioquia y con los colegas de la Maestría en Estudios Editoriales hemos contribuido un poco como a la historia de esas editoriales, ¿no? Pero hace falta mucho trabajo. Te doy un ejemplo. Nosotros con el Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra acabamos de terminar una investigación sobre la edición de cuento colombiano en el siglo XX. Pero, pues imagínate todo lo que falta, ¿no? Nosotros nos centramos en el cuento, pero falta analizar la novela, pero falta analizar la poesía, y no quedarnos solo en la literatura, sino ahorita hay una... hay una curiosidad cada vez mayor por las ediciones universitarias, por la edición académica. Entonces necesitamos una historia de la edición académica en Colombia. Necesitamos entender también el tema de la distribución de los libros, ¿no? Para mí es un enigma cómo se distribuían los libros en la primera mitad del siglo XX, en qué momento aparece la distribución de los libros ya como la conocemos hoy aquí en el país. El tema de la formación de público lector también es muy interesante de investigar, es lo más difícil de investigar dentro de los estudios editoriales, pero me parece que es de los temas más ricos que hay. Entonces, nos hacen falta reconstruir catálogos de muchas editoriales, o sea, trabajo es lo que hay. Entonces, esta también es una invitación como a indagar todo lo que no se ha hecho, que es muchísimo, porque de nuevo esta línea de los estudios editoriales es muy reciente. Y bueno, aunando al trabajo que ya habían hecho sobre todo los historiadores, pero estamos aportando nuevas perspectivas, nuevas tendencias, y pues qué bueno que se sumen otras personas a esto. Laura Salcedo pregunta: ¿la independencia y profesionalización de los escritores es clave para que tengan libertad para expresarse? Históricamente ha sido una lucha, son pocos los que logran vivir 100% de su oficio de escritor. En ese sentido, ¿cómo crees que históricamente ha mejorado la profesionalización? ¿Y en qué sentido ha sido gracias a la robustez y crecimiento e incluso apoyo completo de las editoriales? Este es un tema que me encanta, y gracias, Laura, por esa pregunta. Lo de la profesionalización del escritor es un gran tema, es un es un tema fundamental para los estudios literarios, para los estudios sobre la edición, la lectura y el libro en Colombia, y nos hace mucha falta muchos trabajos sobre esto. Pocos en Colombia han logrado vivir 100% de su oficio de escritor. Yo mencioné hoy un caso y es el de Germán Arciniegas. O sea, Germán Arciniegas, que vivió todo el siglo XX, es uno de esos poquísimos escritores colombianos que de verdad logró vivir de las regalías de sus libros. Y bueno, de las regalías y eso, y luego obviamente él también fue profesor, como les mostré, fue editor, también tenía, digamos que otras entradas ya por otras rentas, pero sí logró que lo que recibía por los libros sí fuera una entrada muy significativa de sus ingresos, pues, para vivir. Y ahorita, el otro caso que mencioné es el de Mario Mendoza, ¿no? Otro caso, él, por ejemplo, es de los que en las entrevistas uno le escucha decir que él renunció a tener esposa y a tener hijos, no sé qué tan cierto sea, pero eso es lo que él dice, para consagrarse a la escritura. O sea, porque él sabía que si tenía unos hijos que mantener, ¿no? Pues que no era tan fácil vivir de lo que escribía. Entonces, digamos que es un caso en el que podemos ver cómo sigue siendo muy difícil que vivir de la escritura sea realmente posible, ¿no? Y el otro caso, que es un caso que yo trabajé mucho, es el de Gabriel García Márquez, ¿no? Que es como nuestro paradigma en relación a cómo un escritor de literatura, ¿no? Germán Arciniegas no era de literatura, Gabriel García Márquez sí, como un escritor de literatura sí logra vivir de lo que escribe. Entonces,
Fíjate cómo ese caso ya es pues muy, muy de la segunda mitad del siglo XX, o sea que toda esa primera mitad del siglo XX realmente era muy difícil vivir de lo que se escribía por el mismo estado del campo literario y del campo editorial. O sea, lo que también he descubierto en mis investigaciones es cómo el campo editorial en Colombia se consolida o se empieza a consolidar ya con las características con las que los conocemos hoy en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, eso va a hacer que, por supuesto, esa primera mitad del siglo XX, pues no sea tan fácil que un escritor viva de lo que escribe, porque no hay suficientes editoriales, no hay suficientes librerías, no hay un sistema de distribución de los libros, no hay una conciencia de que el trabajo de escritura se debe pagar. Esa es una de las mayores discusiones que hay en la prensa en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y con todas las leyes de propiedad intelectual. La primera que es bueno, que es del 1886, ¿no? Pero las otras de la primera mitad del siglo XX, la de 1946, sobre todo, ya empieza a especificar que el escritor debe recibir regalías por los libros que vende y debe tener un pago entonces por esos libros que escribe y que debe acordar un contrato de edición con la editorial. Entonces, mira, eso es 1946. Entonces, solamente a partir de 1946 que nosotros podemos decir que ya hay una mayor conciencia de que ese trabajo del escritor se tiene que pagar. Antes se consideraba más como una vocación, ¿no? Entonces, como era una vocación, entonces no tenían que pagarte por eso y, por supuesto, esa vocación estaba más asociada a personas de la élite letrada. Entonces, como eran de la élite, pues por lo general vivían de rentas y no necesitaban ganar una plática por ese oficio de escribir. Pero luego cuando ya no es solamente la élite letrada la que escribe, sino que son personas que vienen de otras clases sociales y sobre todo cuando se empieza a crear la clase media, a consolidar la clase media en el país, es que se empiezan a pensar todas estas cosas y se empiezan a generar leyes para que haya una mayor profesionalización del oficio. Entonces, sigue siendo muy difícil porque de todas maneras nuestra industria editorial no es muy fuerte todavía. Nos hacen falta muchas políticas públicas para apoyar y en este caso nos hemos dado cuenta también de que las librerías siguen siendo pocas, ¿no? Entonces, sigue habiendo muchos problemas y muchas faltas para seguir fortaleciendo la industria editorial en el país. Mientras eso no suceda, entonces los escritores tampoco van a poder vivir o les va a seguir siendo difícil vivir de lo que escriben. Por eso los escritores hoy en día, si tú te das cuenta, dan clases, ¿no? Tienen talleres, escriben para periódicos, son profesores de talleres de escritura, es decir, tienen otros oficios aparte de escribir, porque si viven solamente de las regalías de sus libros, pues no viven. O sea, si recuerden que lo que gana un escritor por cada libro que se vende es el 10% del precio de venta al público. Entonces, si uno paga por un libro 50,000 pesos, lo que le llega al escritor son 5,000 pesos de ese libro. Entonces, ¿cuántos libros se tienen que vender realmente para que el escritor pueda de ahí pagar su arriendo, pagar su comida, su mercado, los servicios públicos? Son muchos libros y no tenemos un sistema de distribución de libros tan robusto ni un público lector tan grande como para darles a todos de comer a partir de los libros que se venden. Entonces, es un problema, sigue siendo un problema y se tienen que buscar otras soluciones desde las políticas públicas, desde el Estado, para seguir apoyando la profesionalización del escritor. Recuerdo mucho que en Francia, por ejemplo, si el escritor demuestra que tiene como ya cierto recorrido, le pagan un salario, ¿no? Entonces, para llegar a eso en Colombia nos hace falta mucho, pero digamos que es como seguir teniendo la conciencia, seguir trabajando en esa conciencia de que esto es un oficio, de que escribir es un oficio y que se tiene que recibir dinero por él. Entonces, ¿cómo ha mejorado? Ha mejorado a través de las leyes de propiedad intelectual. De las más recientes está la de 1982 que se ha ido renovando. Pero
pero digamos que gracias a estas leyes de la propiedad intelectual y gracias a las políticas públicas de formación de lectores, de formación de bibliotecas, de creación de bibliotecas y el apoyo a la industria editorial, pues esto ha ido mejorando un poco. ¿Has encontrado formas de censura o autocensura en ese proceso? En ese proceso de historia de los libros, me dicen que ya tengo poco tiempo. En ese proceso de historia de los libros, escritores y editores, sí, ha habido procesos de censura y de autocensura. Los procesos de censura, así para mencionártelos rápidamente, pues está con la regeneración, ¿no? A finales del siglo XIX y todas las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, cuando ha habido procesos de censura, también ha habido editores y productos editoriales que logran salirse de esos procesos de censura porque realmente lo que se ha descubierto es que la censura no es tan estricta. O sea, siempre el Estado o el gobierno no puede realmente sentarse a leer todo lo que se produce, todo lo que se publica. Entonces siempre habrán formas de evadir esa censura, pero sí la ha habido, o en la época de Rojas Pinilla también, ¿no? O sea, censura siempre ha habido en Colombia, digámoslo así, porque ya sabemos lo que pasa cuando uno se atreve a decir algo que no le guste a alguien que tenga poder o a alguien dominante. Sabemos que acá matan por decir las cosas que uno piensa, entonces siempre ha habido censura, pero digamos que desde el punto de vista de la legalidad, te puedo mencionar esos dos periodos, ¿no? Y la autocensura, sí también, me acuerdo mucho del caso que mencionaba ahorita, que es el de la literatura infantil, ¿no? O sea, cómo los mismos escritores de literatura infantil a veces dicen, no, de este tema no vamos a escribir o no voy a escribir esos cuentos de este tema porque es que no les gusta a los padres de familia, ¿no? Entonces, sí hay como una autocensura de pensar qué es lo que le puede, qué es lo que pueden aprobar los padres de familia y qué no. En el caso, solamente para nombrarte ese caso de la literatura infantil. Y la última pregunta, ¿cabe la posibilidad de que exista algún tipo de censura en estas editoriales? Yo no sé si llamarlo censura específicamente, no me atrevería a llamarlo censura de las editoriales, pero sí tendría que ver con esto que les decía ahorita acerca de que las editoriales miden cuánto riesgo pueden correr, ¿no? Entonces, en ese medir los riesgos, eso podría ser pensado por el escritor que llevó su original a esa editorial como una censura, ¿no? Pero tiene que ver es más como con esta medición de los riesgos que hace cada editorial antes de publicar un libro. Me imagino que si habrá casos de censura, ¿no? Los hemos visto en las revistas sobre todo, ¿no? En revistas de muy alta circulación y muy recientes en donde efectivamente sí hay censura de unos temas por una información que se trabaja allí y que no es conveniente que la sepan ciertas personas. Pero digamos que en las editoriales yo diría que es más eso, ¿no? Es más una cuestión de medir los riesgos o como ellos dicen que no coincide con la línea editorial y a veces sí, efectivamente es así, a veces el escritor no mide bien a dónde está mandando su manuscrito y no se da cuenta que esa editorial no publica literatura, sino solamente libros de ciencias sociales, o viceversa. Entonces, por no conocer realmente lo que publica la editorial, pues el escritor manda su manuscrito donde no es. Entonces, antes de mandar un original a una editorial, pues tenemos que mirar cuál es su catálogo y si mi obra sí entraría en ese catálogo. Muchísimas gracias por el tiempo, por las preguntas. Espero que esto los anime pues a estudiar, hacer estudios editoriales o a interesarse por la edición, hacerse preguntas desde la edición para que nos ayude a comprender más la literatura o los otros géneros, las otras áreas del conocimiento también. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Listo. ¿Sí, ya? Bueno, salió bien, ¿cierto? Ya terminamos, ¿cierto? Alguien que nos diga.
Hola, profe, sí, ya terminamos. Ay, muchísimas gracias. Creo que quedó muy chévere. Salió muy bien, espero que para la próxima, bueno, no tengamos como tantos inconvenientes con la No, hora. es uno de Las los cosas riesgos pueden pasar. de la conexión, no se preocupen.